a punto. Puede que no sea hoy, puede que sea en julio o puede que sea en agosto, pero no mucho más que eso. Son las 7. Es que son incapaces. Seguimos con la misma incapaces. política. No pueden manejar una nómina, ahora van a manejar el presupuesto nacional. A ver, Aurelio, señor. Es decir, el tema más que económico, arranquemos por el tema de que son unos funcionarios incapaces, improvisan, porque dejaron llegar a esto, y lo acaba de decir Héctor, hace meses se les había advertido, se los había dicho los gremios, se los había dicho los bancos, en fin. Y miren lo que estamos, sale el director de Crédito Público, el doctor Acosta, a quien yo tenía por hombre serio. No, es hasta hombre. Ayer que leí las declaraciones. Es hombre serio, Felipe. Sí, para cañar y chantajear al Congreso, ¿no? Es que son Felipe, ineptos. un abrazo. Un abrazo, un saludo, Felipe. Pero lo dejo en los temas económicos porque ese no es mi tema. Sí, es que la política económica, Néstor, para resumirlo en una frase, sigue siendo la misma de don Simeón Torrente. ¿Se acuerda el libro de Salón Becerra, Simeón Torrente? Del maestro Salón Becerra, sí, señor. Correcto, que presta para pagar y le prestan para que pague. Seguimos en la misma, presto para pagar y me prestan para que pague, y en el gobierno del cambio la política económica sigue siendo la misma, la de don Simeón Torrente, que no ha dejado de ver. Esperemos que sea aprobado ese cupo de endeudamiento, repito, de eso depende el cumplimiento de las obligaciones. Néstor, ayer se posicionó claro por contrapeso. El Contralor Señor. dijo que ese cupo sea usado para pagar la deuda. Sí, eso me llamó la atención. ¿Hay otra No, posibilidad? pero históricamente los cupos de endeudamiento también sirven para, digamos, eso es unidad de caja. Pero Néstor, ayer se posicionó un claro contrapeso al Ministerio de Hacienda, al ministro de Hacienda como Contralor General. Además, un político con mucho respaldo, el nuevo Contralor General que entrevistó usted, que se eligió con amplias mayorías en el Congreso, 265 votos sacó allá, y que además, como lo decía Ricardo, llegó hablando duro, con mucha independencia y dispuesto a revisar todos los trámites fiscales de este país en un momento crítico económico, cosa que me parece muy saludable desde un órgano de control. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. En Blue, la Conmebol Copa América USA 2024 suena diferente. Hay nómina de Colombia. Medio oficial de la Conmebol Copa América Estados Unidos 2024. Con tanto amarillo, azul y rojo y tanto aliento para nuestra selección Colombia. Ya vamos al terreno de juego. Qué intensidad en ataque Colombia, Castela. Disfruta de partidos y las últimas jugadas en Blue. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer de Boombox y los invito a que no se pierdan nuestro podcast El Futbolista Presidente. Es una audionovela escrita por Dago García, 2 episodios de 10 minutos, les va a encantar. Combina 2 temas que nos encantan a los colombianos, fútbol y política. No se lo vaya a perder, recuerde, en Spotify y boombox.com. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 4 minutos. Oye, yo creo en la lentitud como un derecho de la existencia humana. No todo tiene que hacerse a la velocidad que nos ha impuesto la tecnología. Hay cosas que deben hacerse despacio, saboreando cada momento, observando cada detalle y disfrutando cada situación. Recuerdo la diferenciación que hacía Milán Kundera entre viajar en los viejos trenes lentos y los aviones de hoy. En los primeros se disfrutaba el viaje, en los segundos se disfruta el ahorro del tiempo. Hoy se celebra el Día del Paseo. Esta fecha fue establecida en 1979 como una respuesta al auge del jogging y del running en ese momento. El objetivo era promover la práctica de caminar a un ritmo más pausado,
disfrutando del entorno y sus beneficios para la salud física y mental. Creo firmemente que esta actividad tiene muchos beneficios. Primero, es una actividad que todos podemos realizar sin importar la edad ni la condición social. Segundo, ayuda a la salud mental, porque nos permite manejar el estrés y la ansiedad. Tercero, nos permite disfrutar del tiempo y de la naturaleza. Hoy podemos celebrar este día tomando conciencia de lo valioso y beneficioso que es caminar. Puedes hacer el recorrido que usualmente realizas con tranquilidad, disfrutando el momento y sin prisa de llegar a ninguna parte. Ojalá sin audífonos, para poder escuchar el sonido de la naturaleza. También sin la presión de cumplir con un determinado número de pasos medidos por esos relojes modernos, sino por el placer de moverte, pensando en lo que te gusta hacer, en lo que te causa placer y te hace reír, dejando a un lado las tensiones y los problemas. Camina a tu ritmo y según tus posibilidades. Caminar es una actividad simple, pero poderosa, que puede tener un gran impacto en tu salud y bienestar. Aprovecha el Día Internacional del Paseo para comenzar a caminar y disfrutar sus beneficios. Recuerda que no todo tiene que ser veloz. Las cosas que más se disfrutan son lentas. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 7 de la mañana, 6 minutos. Bienvenidos a los deportes. Estamos a un solo día para el comienzo de la Copa América Estados Unidos 2024. En Atlanta, Argentina y Canadá se encargarán de abrir el telón del torneo de selecciones más antiguo del mundo. El juego será a las 7 de la noche y previo al comienzo del partido será la inauguración, que tendrá protagonismo colombiano, con el Fercho, con Fate como uno de los principales artistas invitados. Recordemos que como novedad, esta Copa América será de 4 grupos porque hay 6 selecciones invitadas de la CONCACAF. Avanzan solo 2 primeros de cada grupo para armar el cuadro de eliminación directa de los cuartos de final, luego semifinal y final, que será en Miami. Argentina y Uruguay son los países que más veces han ganado la Copa América, con 15, le sigue Brasil con 9, y en esta edición el gran campeón se quedará con $16 millones, mientras que el subcampeón con 7. Este jueves, Messi, al arrancar el partido, se convertirá en el jugador con más partidos en la historia de la Copa, con 35. Por su parte, la selección colombiana de fútbol estará un día más en New Jersey y solo hasta mañana viajará a Houston, en donde debutará el próximo lunes a las 5 de la tarde ante la selección de Paraguay. Todos estos partidos, como siempre, los viviremos con la emoción de Blue Radio. Los otros 2 partidos de Colombia, para que de una vez los vaya agendando en su calendario, serán el viernes 28 de junio a las 5 de la tarde ante Costa Rica y el martes 2 de julio a las 8 de la noche ante la selección de Brasil. Y a propósito del debut de Colombia, no solamente el profesor Gustavo Alfaro ve muy bien a Colombia para la Copa, también otro argentino, Gerardo el Tata Martino, el técnico del Inter Miami, eligió a Uruguay y a Colombia como favoritas para ganar la Copa América, obviamente sin dejar de lado a otras 2 potencias como Argentina y Brasil. Tata Martino, como técnico en su momento de la selección de Paraguay y de Argentina, perdió 3 finales de este certamen. Ahora hablamos a las 7:08 de la Eurocopa, mientras que hoy arranca ya la segunda fecha. La de ayer fue jornada de 2 partidazos, nadie lo tenía en el escenario, pero el Turquía 3, Georgia 1 fue partidazo por los 2 goles convertidos por la selección turca, 2 golazos, 2 de los 3 fueron verdaderos golazos, y además por el primer gol en la historia de la selección de Georgia en esta competición. En segundo turno, la Portugal de CR7 pasó apuros para superar a República Checa, comenzó perdiendo 1-0 al minuto 62, empató al 69 y al 90+2 hizo el gol de la victoria gracias a Francisco Conceição. CR7 impuso nuevo récord en la competición al jugar su 6ª Eurocopa, y Pepe, con 41 años, el jugador más longevo también en participar. Hoy 3 partidos más a las 8 de la mañana, en un ratico nada más. Croacia ante Albania, titular y capitán Luka Modric en la selección croata, que perdió en el estreno goleado ante la selección española. A las 11 de la mañana, la anfitriona Alemania ante Hungría, y a las 2 de la tarde Escocia frente a Suiza. En Colombia, entre tanto, hoy conoceremos al primer campeón del torneo de ascenso en 2024 en Villavicencio. Van a jugar Llaneros y Orso Marzo, partido de vuelta
vuelta de la final que está empatada 0-0 tras el partido de ida. Este partido será a las 7 de la noche. En noticias también de la B, Jorge Luis Pinto ya está anunciado como nuevo técnico de Unión Magdalena. Será su cuarto regreso al conjunto del Ciclón Bananero. Y en el mercado de fichajes, esto para por ahora cerrar los deportes, hoy programados exámenes médicos para Andrés Sarmiento para confirmar su regreso a Atlético Nacional proveniente de América de Cali, y lo propio en Millonarios con Daniel Mantilla y con Félix Charrupí. Deportivo Pereira anunciará oficialmente la llegada de Luis Fernando Suárez y negocia el regreso de Wilfrido de la Rosa. 7 de la mañana, 10 minutos. Por el momento, todo en deportes en Mañanas Blue. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Llega el podcast El Futbolista Presidente. Dago García entra al juego con su primer audionovela de Boombox. Encuentre todos los episodios de esta emocionante historia en Spotify o en www.boombox.com. Boombox Podcasts, un mundo por escuchar. El presidente Petro enfrentando día tras día, crisis tras crisis. La de hoy se llama economía. Al tiempo que sale la cifra de crecimiento económico muy de recuperación, más de 5% creció la economía colombiana sorpresivamente el mes de abril pasado. Al mismo tiempo, el gobierno se enfrenta ante la catastrófica escena, la posibilidad de caer en default, porque el Congreso, en donde el propio presidente Petro disolvió las mayorías, no le ha aprobado una ley que le crea un cupo de endeudamiento de 17.000 millones de dólares. Nunca en la historia de Colombia, ni en la crisis financiera de finales del siglo pasado, nunca hemos incumplido la deuda con los bancos internacionales. Si eso llegara a pasar, y puede pasar si de aquí a mañana el Congreso no le aprueba al gobierno ese cupo de endeudamiento, Colombia estaría expuesta a eso, a la paradoja de que la economía tiene algunos síntomas de recuperación, pero vamos a incumplir por primera vez los compromisos. Eso significaría encarecimiento de la deuda, de la calificación de Colombia, se dispararía el dólar, se dispararía el desempleo, se frenaría la economía. Realmente sería una catástrofe. Toda pérdida supone un dolor, supone un momento difícil. No podemos negarnos a esas emociones. Ayer alguien me preguntaba, Alberto, ¿por qué cuando alguien que amo muere me duele tanto? Porque lo amas, porque es importante en tu vida, porque es valioso en tu vida. Hay que aprender a construir el duelo, a entender la reacción que tenemos frente a esa pérdida, a aceptarla, a valorar las lecciones de vida que allí quedan y a seguir adelante. El duelo, de alguna manera, es una expresión de que somos sanos, porque es una expresión de que nos valen las personas, nos valen las experiencias, nos valen las cosas. Sería terrible que tuviéramos pérdidas y no nos importaran. Sería terrible que nuestro corazón no estuviera conectado a nada ni a nadie. Entonces es apenas normal que esto suceda. Lo importante es aceptarlo y elaborar de manera seria, de manera consciente, nuestro duelo. Tú sabes. Hablando de lo que tramita el Congreso, está prácticamente hundida la reforma educativa, la razón que sacó a los profesores en los últimos días a las calles a protestar, a lanzar loas por el presidente Petro, pero a criticar la reforma educativa presentada por el gobierno del presidente Petro. Esa reforma educativa se quedó prácticamente sin oxígeno y sin tiempo. Estamos a 2 días de que termine la legislatura. Esa está hundida porque ni siquiera está agendada. Sería milagroso, es prácticamente imposible. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. 7 de la mañana, 14 minutos. Sobre el sombrero de Pizarro hay decreto del Ministerio de Cultura, decreto especificando cómo es, Felipe, el sombrero de Carlos Pizarro. Fabricante Casa Barbicio de Bogotá, dice el decreto, según marca dorada en su interior. Largo 35 centímetros, ancho 30 centímetros, alto
8.5 centímetros, época siglo XX, talla M, materiales tejido en fibras naturales y sintéticas con soporte interno. Esta es la descripción del sombrero de Pizarro, convertido ahora con decreto del Ministerio de Cultura, graduado como patrimonio cultural. Sobre esto, la Casa Barbicio tiene muchos años, ¿no, Néstor? Sí, claro. Sí, es una casa fabricante legendaria de sombreros en Bogotá, sí, ¿no? Mire, legendaria. Esta mañana está haciendo una aclaración el Ministerio de Cultura frente al sombrero de Carlos Pizarro. Dice que fue reconocido, mas no declarado como patrimonio cultural. ¿Y qué diferencia hay entre reconocido y no declarado? Mira, de hecho hay un comunicado, Néstor, es muy corto, lo leo rápidamente, del Ministerio de Cultura. Hoy del Ministerio de Cultura. En relación con la reciente distinción otorgada al sombrero de Carlos Pizarro, es importante aclarar que dicho reconocimiento no constituye una declaratoria de bien de interés cultural. Una declaratoria de este tipo es un acto administrativo en el cual la autoridad competente determina que un bien queda protegido por el régimen especial de protección, conforme a lo establecido en la Ley 1185 del 2008 y los decretos reglamentarios 1080 de 2015 y 2358 de 2019. Esto sí es muy diferente, y agrega Ricardo, al acto de ayer del presidente Petro. Esto es distinto. En este caso, el reconocimiento del sombrero de Carlos Pizarro se basa en su valor simbólico como representación de la paz y objeto de memoria, y no en su inclusión en el mencionado régimen de protección cultural. Por lo tanto, es importante diferenciar entre ambas figuras y comprender la naturaleza. Es que la aclaratoria es muy pertinente. Esta me parece una no solo pertinente, sino gran aclaración. Sí, que me gusta mucho, María Consuelo, porque no es que declararon el sombrero de Patrimonio Cultural de la Nación. Es que, Néstor, el patrimonio cultural de la nación está conformado por bienes de interés cultural, y para que un bien sea elevado a bien de interés cultural, tiene que acreditar, mediante un acto administrativo y todo un estudio previo, unos valores simbólicos, estéticos, artísticos, que sustentan que eso una a los colombianos, porque es que en últimas la cultura es el sustento de la nacionalidad, es la amalgama. Entonces, una declaratoria no es algo que se hace a las volandas y sencillamente en un acto político y de exaltación y porque se le ocurrió a alguien, sino que está reglado a través de la Ley de Cultura y sus decretos reglamentarios, y además sobre esos actos administrativos pues tienen que permitirse todos los recursos posibles. Entonces me parece muy pertinente la aclaración del ministerio, porque la lista de solicitudes de declaratorias de bien de interés cultural es muy larga y hay una cola muy larga, porque lo que esto implica es una conservación y una preservación y un compromiso del Estado. Usted fue ministra de Cultura. Correcto, sí señor. La diferencia entre declaración y reconocimiento de algo como patrimonio cultural es que el reconocimiento pues es un carretazo. El reconocimiento es una frase subjetiva del señor presidente. Aquí la declaratoria implica un procedimiento, un sustento, una acreditación de unas características, académica, una investigación histórica para garantizar unos valores de autenticidad, para garantizar que ese efectivamente sea el sombrero del que están hablando, para acreditar además que no sea un capricho político. Es que si no, todas las campañas políticas serían patrimonio cultural, y esto no lo puede ser, porque entonces se termina generando en el patrimonio cultural que como lo es todo, no termina siendo nada. Entonces llega cada gobierno y dice las botas de fulanito, la sombra, los crocs de otro, el sombrerito de otro, el violín de alguien. Los crocs de otro, sé qué quiere decir eso. Sí. El sombrero de fulanito, la ruana de fulanito, el fusil de fulanito, el poncho de fulanito. Y esto de lo que trata es de unir a los colombianos a través de unos símbolos. Y esto, claramente, por la polémica que ha desatado, lo que hace es dividir. O sea, esto no genera una unión. Ese ejemplo que da María Consuelo es muy, muy bueno, muy agudo. ¿Qué pasaría si hubieran declarado patrimonio de la nación? Pues que estaría usted y Petro y fulanito. Claro. Entonces, y por eso la explicación, de que el patrimonio cultural es aquellas cosas que unen la nación, aquellos elementos fundacionales de identidad común, pues es muy importante. Sin embargo, yo sí creo que el reconocimiento, no la declaratoria de patrimonio de este sombrero, pues sí el reconocimiento como un elemento importante de un periodo de la historia, de un proceso
proceso de paz exitoso en una nación que ha tenido tan pocos procesos de paz exitosos, donde la gran mayoría de procesos de paz han salido mal. Creo que vale la pena ese sí es un recordarlo y carretazo mental valorarlo. del presidente. Ese es un carretazo. Felipe, ¿Por qué, Néstor? Felipe, ¿Por qué no declaran patrimonio cultural el sombrero de Don Chinchi? La prueba de que no es un carretazo, Felipe, es que el presidente de la República nace de ese proceso de paz que consiste en transitar de la lucha armada a la lucha política en paz y en civilización. Le quita el sombrero que el propietario era Carlos Pizarro. Felipe, usted coja el mismo argumento y ponga el sombrero. No, pero no hay duda, Néstor, perdón, Aurelio, de Carlos Castaño. Sí, ¿Usted señor. se acuerda, Ricardo, que Carlos Castaño, Sí. jefe del paramilitarismo, ¿Y por qué no ponen también el sombrero salía con sombrero? ¿Por qué no ponen entonces el sombrero de Gaitán, que usaba sombrero? También me parece. O el sombrero de Eduardo Santos, o el sombrero de Alejo Durán, o el sombrero volteado que volvió famoso en el mundo, el Happy Lora. No, nos toca el de Pizarro. Felipe, 7 de la mañana. Pero creo que la claridad que hace el Ministerio de Cultura estableciendo que esto no se trata de un patrimonio de la nación, sino se trata de un reconocimiento que hace el presidente al grupo político y guerrillero al cual perteneció, es legítimo, es válido y es absolutamente igual de válido que se critique. Yo le preguntaría a los herederos de Gloria Echeverri y de José Raquel Mercado y seguramente cuando llegue un nuevo presidente lo va a sacar de Palacio. Que este sombrero es patrimonio. Sí, Felipe, es que hay decreto ya del Ministerio de Cultura con el tema de reconocimiento del sombrero. Que no, Néstor, pero no hay duda de que doctor Carlos Medellín si le parece que esto es o el hijo del doctor Génico o a los hijos del doctor Gaona, si les parece que este es patrimonio cultural. Esto es una cosa de esas que hace Petro por hacer. Bueno, Felipe, le pregunto a los pero no hay oyentes duda que de que quieran opinar sobre lo que significa el sombrero de Carlos Pizarro. La cuenta Blue Radio Co, mi cuenta Néstor Morales C, también estamos en este momento en el canal de YouTube. Ahí el que ustedes ven en este momento es el acto, la urna, el sombrero de Carlos Pizarro, fabricado por Casa Barbicio, dice el decreto del Ministerio de Cultura. Lo único importante de ese sombrero es la Casa Barbicio, que hacía el sombrero de Gaitán, el sombrero de Santos, etcétera. No, a mí sí me parece que el país tiene muchos problemas, Néstor, sin solucionar, como para que el acto de gobierno más importante de la década sea el sombrero de Pizarro. Eso es muy poco serio. Bueno, Felipe. Pero no hay duda, Néstor. Señor Aurelio. Sí, no hay duda de que se trata de una apología a un periodo supremamente negativo de la izquierda colombiana, del extremismo extremoizquierdista. Es una apología a eso. Sobre eso en Colombia no hay unanimidad en la izquierda. Ese es un error enorme. Mire, el mismo Timochenko, lo he dicho aquí varias veces, dijo, fueron 50 años de error. Esa reivindicación a los símbolos del M-19 persiste en reivindicar una equivocación histórica de la izquierda. Pero no me voy a quedar en el pasado, Néstor. ¿Por qué anda reivindicando Petro esas cosas extremoizquierdistas? Aurelio, para poder tapar, para que le sirva... Porque ese es su origen. Perdóneme, para terminar, para que le sirva de taparrabos a precisamente Aurelio, la contradicción déjeme de todos esos postulados de la izquierda que hoy está traicionando, para que le sirva de taparrabos a lo que hoy no está haciendo, según predicaba en otras épocas, a una política económica que le sube los impuestos a los alimentos, Aurelio, a los consumidores. Antes de que usted complete su disertación sobre el gobierno, quiero saludar a Laura García para hablar del sombrero de Pizarro. Laura García fue pareja durante muchos años de Carlos Pizarro León Gómez. Laura, buenos días, creo que usted tiene una hija, María del Mar, con Carlos Pizarro, ¿verdad? Sí, Néstor, buenos días, cordial saludo a usted, a la mesa de trabajo y a los oyentes de Blue Radio. ¿Cuántos años usted fue la pareja de Carlos Pizarro, Laura, si me perdona la indiscreción? Casi 8 años. Nosotros estuvimos inclusive en las negociaciones de paz de Belisario Betancur, hasta las negociaciones de Virgilio Barco y después de la firma del acuerdo de paz. Sí, y usted conoce perfectamente, me imagino, en esa condición, la historia de este sombrero, ¿cierto? A ver, este sombrero fue el último sombrero con el que Carlos firmó la paz y el que llevaba después de la negociación de paz a las diferentes reuniones y eventos políticos que Carlos hacía. Por eso lo tenía en sus manos el jefe de escoltas y lo guardó después del asesinato de Carlos Pizarro, quien, valga decir, también
fue, digamos, víctima de asesinato después de haber llegado a un acuerdo de paz. Quería decirle, Néstor, con todo el respeto, y hay que volver a la época en qué acontecimientos se dan, decirle a Aurelio de lo que significó, digamos, de alguna manera, quiso que ese sombrero se quiso en términos de paz, de reconciliación nacional, de salir de la guerra, de decirle al país, el país está saturado. En ese momento, hace 34 años, nosotros sabíamos de que aportarle una persona más, un hijo más a la guerra no tenía sentido. Hablo de hace 34 años en donde nosotros planteamos y dijimos, hay que hacer símbolos de paz, de reconciliación y salir de este conflicto nacional. Usted habla en plural, que no lo dije, pero me parece que es claro, porque usted también fue militante del M-19 al lado de Carlos Pizarro. No solo fue su pareja, sino fue su compañera de lucha, ¿no es verdad? Sí, nosotros vivimos mucho tiempo, nos acompañamos, nos ayudamos y nos tocaron momentos difíciles. Yo fui también herida de guerra en Corinto cuando hirieron a Carlos. Pasamos por momentos muy difíciles y nosotros junto con una serie de personas, de líderes, de comandantes, de otros comandantes del M-19, con gente que también salió afectada y que tienen planteamientos políticos en el país, y lo que se vivía y se viene viviendo en Colombia y se ha vivido durante muchos años. Yo rescato algo lo que decía la doctora María Consuelo y me alegra mucho escuchar esas palabras. Con esto se pretende, y con los gestos y los símbolos, se pretende unir a los colombianos, no afectar a los demás. Eso le quería preguntar. Carlos murió en ese esfuerzo. Entonces, doctora María Consuelo, y pues decir eso, hay que unir a los colombianos, no enfrentar a los colombianos. Como usted Nosotros sabe, estamos saturados de guerra. Laura, como usted sabe, el acto de ayer con el que el presidente hace este reconocimiento, este homenaje al sombrero de Pizarro, pues es un acto también de división. ¿Usted qué le respondería, Laura, a quienes están diciendo, muchos colombianos en ese momento, ese fue un sombrero con el que se firmó la paz, pero también fue un sombrero con el que se diseñaron y se ejecutaron muchos actos de la guerra del M-19? A ver, hubo un primer sombrero, se me cortó en un momento, no escuché la pregunta completa, pero hubo un primer sombrero, que fue un sombrero creo que se consiguió porque nosotros nos desplazábamos hacia la primera firma de inicio del acuerdo de paz en Natagaima, Tolima. Era un sombrero grande, blanco, alón, que le tapara la cara a Carlos, porque en ese momento, digamos que ya tenía Carlos, digamos, un reconocimiento por la gente en la calle. Y con eso se arrancaron las negociaciones con el gobierno del doctor Virgilio Barco, con Rafael Pardo y todo el equipo de gobierno de Barco. Se iniciaron ese sombrero duró algún tiempo, nos desplazamos del Tolima al Cauca y en ahí tuvimos algunas dificultades y ese sombrero se perdió. Más adelante, varias personas... Perdóneme, Laura, para aclaración, el sombrero de la guerra de Pizarro se perdió. ¿Y este sombrero del que estamos hablando hoy es el sombrero de la paz? Usualmente, sí señor, ese es el sombrero de la paz. Usualmente él usaba, cachuchas o boina, digamos, en el monte. Después, cuando se inicia la negociación de paz, es que entra el tema del sombrero, y en las diferentes intervenciones, reuniones políticas que hacía Carlos, empiezan a regalarle sombreros a raíz de la primera firma en donde se inicia el acuerdo de paz. O sea, acuérdese que esa negociación duró un año y más de un año, y durante ese tiempo es donde se hace y empieza, y quiero valga recordar que esa negociación de paz se dio con el apoyo de los periodistas, de la prensa, de los medios de comunicación, de sectores empresariales, de un país que clamaba la paz. Como yo creo que, y por eso rescataba lo de la doctora María Consuelo, hay que unir a los colombianos, no dividir, porque, y entiendo y entendemos la posición de las víctimas. De parte de nosotros, de la familia, es un saludo, es tender la mano hacia la paz, hacia la reconciliación, porque el dolor no solamente fue de nuestra familia, el dolor también fue de muchas víctimas, y es en ese momento de muchas víctimas y de mucha gente. Precisamente, Néstor, quería recordar de que se construyó y se está construyendo el Centro de Memoria de Paz y Reconciliación, y es allí donde realmente tenemos que dejar
reconocimiento del dolor de muchas personas, el reconocimiento de las víctimas, saber y contar cuál fue la historia del país. De eso quisiera saber preguntarle, también que en Laura, Colombia hay una historia que no se ha contado. La historia de Colombia se cuenta una historia, se cuenta un Bolívar, pero no se habla de un Bolívar guerrillero, no se habla de las luchas que se dieron de otras guerrillas, de las guerrillas en Francia, que estuvieron en contra de una cantidad de procesos que estaban en contra de la comunidad. O sea, no podemos descontextualizar, y entiendo el dolor, entiendo lo que exponen y entiendo perfectamente lo que están comentando en la mesa. Sí, Laura, usted como militante del M19, como pareja de Pizarro, se desmoviliza en ese proceso también en el año 90. Le pregunto, para ustedes, la gente militante del M19, ese proceso de paz no significaba también arriar las banderas, bajar las banderas, arrepentirse de los delitos que habían cometido? Sí, nosotros, como hubo muchos aciertos, también se reconoce, se ha pedido varias veces perdón a quienes salieron afectados, un reconocimiento a las víctimas, al dolor. Se hizo una lucha política, porque es que tampoco, Néstor, es que nosotros estábamos viviendo en el país de las maravillas. Aquí, para que se diera la Constitución de 1991, hubo una incidencia que no se reconoce en los escritos ni en muchos espacios políticos en Colombia, porque debía de haber una Constitución diferente que se le diera aquí. No nos podemos olvidar que era el bipartidismo político, el Partido Liberal y el Conservador. Aquí no habían derechos para muchos otros movimientos políticos alternativos, para las comunidades negras, afrocolombianas, digámoslo mejor de esa manera, para las comunidades indígenas. Buscábamos una apertura política. También uno no puede mirar en blanco y en negro, porque es que también hay una historia de un país que era totalmente excluyente, no permitía la participación de otros sectores, y veníamos también de unas guerras muy duras entre el Partido Liberal y el Partido Conservador, que se mataban entre ellos por el poder político de Colombia, que fue desastroso. Entonces no podemos descontextualizar de toda la historia de Colombia, y creo que hay que tener en cuenta, tampoco deseamos y tampoco se pueden hacer actos donde las víctimas se sientan revictimizadas, y tampoco aceptamos que a nosotros nos revictimicen. Sí. Laura, el país necesita hechos de paz, claro, necesita encontrarse. Tenemos un país en este momento, Néstor, demasiado polarizado. Lo que está pasando en el Congreso de la República, lo que está pasando con muchos temas del país, está muy polarizado. Laura, yo creo que ahí, por eso recojo el tema, hay que hacer hechos de paz que unan a los colombianos. Pero fíjese que al final termina usted de acuerdo con personas que han estado expresando reparos en torno a la entonación que al menos se le dio desde la presidencia al acto de declaratoria del sombrero de Carlos Pizarro, y le pregunto cuál es su opinión frente a lo que ha venido ocurriendo durante el gobierno del presidente Petro, y es la reivindicación de la bandera del M19, del sombrero de Carlos Pizarro. Al final no se está desconociendo el derecho de las víctimas, entendiendo que el M19 entregó las armas y es el único proceso hasta ahora exitoso que se ha tenido con un grupo armado al margen de la ley. ¿Esa excesiva exposición no termina siendo ofensiva para las víctimas del M? A ver, creo que sí es ofensiva. Yo misma he estado criticando y no quiero que me descontextualicen, porque en los sectores de izquierda y del M hay también sectores y tendencias al interior. Creo que afecta. Yo misma fui muy crítica con las banderas que estuvieron colocando, que lo hicieron creo que sin saber, me dicen, y inclusive se estaban vendiendo algunas banderas en la calle, de que apareciera una bandera en el tema del Palacio de Justicia cuando se estaba con lo de los magistrados. Y hay derechos también de la gente a sacar sus símbolos, sus signos, cuando pero a veces también la batalla alrededor de la elección del fiscal. ¿Se acuerda que izaron unas banderas del M19 al lado de la Corte Suprema de Justicia en su momento, no? Sí, yo nunca estuve de acuerdo, lo manifesté, hubo unas reuniones a las cuales me invitaron, lo manifesté, hice el reclamo, y hay gente que no entiende que esto es, tienen que haber equilibrios, hay que saber el momento, no podemos polarizar más, pero tampoco uno le puede pedir, Néstor,
a otros sectores políticos, ¿sí? A un sector que está con esas banderas del M19, que tiene el movimiento, que tiene partido, a los seguidores, a que tengan que bajar y desconocer sus símbolos y sus banderas. Es el tema de los equilibrios, es el tema de darle el valor en el momento que corresponde y como corresponde. Insisto, estamos en un momento de mucha polarización. Pero se lo voy a preguntar. Y el país necesita paz. Con el gobierno nacional yo creo que van a pasar cosas muy buenas. Han pasado cosas que a ninguno de los colombianos y me paro ahí en el tema como colombiana, nos ha gustado, no nos parece, se deben de corregir, pero también tengo la certeza de que muchos temas que se están trabajando a fondo en este gobierno, ningún otro gobierno los ha trabajado, Néstor, ni ha habido interés por sectores que se estaban muriendo de hambre, que estaban en la pobreza. No me quiero referir a ningún tema específico, pero aquí ha habido una marginalidad, hay sectores en hambre, hay sectores en pobreza y hay sectores muy excluidos de la sociedad que hay que tener en cuenta. Esta foto que estamos viendo, yo no sé si usted está conectada en este momento al canal de YouTube, esta foto en donde está Pizarro en su regazo, me parece que es un bebé, me parece que es usted la que está al fondo. Sí, esa es en Santo Domingo. Esa foto en Santo Domingo. Al final, ese es el último día que estuvimos en Santo Domingo, Cauca, donde se hicieron las negociaciones. ¿Y acababa usted de tener la bebé? No, María del Mar ya está más, parece una bebé, es porque la foto es de noche y no se ve bien. Sí. Ella ya está, María del Mar ya tenía como 3 añitos. Ok, sí, parece una bebé. Laura, quisiera preguntarle, cuando hablamos de la reivindicación y al final de cuentas lo del sombrero de Pizarro es una más, esta no es la reivindicación de un ex M19, es el presidente de la República izando banderas en redes sociales, poniendo la bandera del M19, lanzando mensajes sobre la reivindicación del M19. ¿Usted está de acuerdo con eso, con que el presidente de la República, después de 30 y pico de años, cuando ya el M19, digamos, había cierto consenso de que había sido serio, de que había cumplido, volvamos otra vez a esta controversia alrededor de las banderas del M19? Digo, no un militante común, ¿es el presidente de la República el que está izando literalmente las banderas del M19? A ver, Néstor, por los hechos que ustedes los puedan calificar de alguna manera, no se puede perder la seriedad de ese proceso de paz, porque se cumplió, la gente ha estado cumpliendo, se sigue cumpliendo. Allí también hubo gente, víctimas, hay gente que la torturaron. No nos olvidemos de la época de Turbay Ayala. ¿Cuántos colombianos que inclusive no pertenecían a ninguna guerrilla, no militaban en ningún partido, fueron desaparecidos, fueron torturados? No había derecho a la manifestación pública, a la reclamación. O sea, al otro lado también hay víctimas. Por eso yo hablo de que esta polarización no tiene sentido. El presidente está en su derecho a él le toca guardar unos protocolos, una agenda, pero él está en su derecho de hacer los hechos que le correspondan. No soy yo quien le corresponde salir a determinar. Pero aquí hay que reconocer y hay que tener en cuenta por lo que llegan a calificar a algunas personas, y veamos que son sectores de oposición, o sea, estamos colocando unas personas, unos senadores, algunos activistas en un extremo y en otro extremo. Aquí hay gente y hay colombianos que conocemos de la historia, de lo que ha pasado. Colombia es un país estudiado, hay gente que conoce, hay otros que no han tenido oportunidades de serlo, pero sabemos de que ese no es el camino, no es el de la polarización. Y a mí me parece que aquí se ha dado un cumplimiento y que también hay víctimas del otro lado que necesitan sacar sus símbolos y requieren reconocimiento. Eso no se puede hacer atropellando al otro sector. Yo hablaba ahora de lo que es la construcción que se viene haciendo en el gobierno de Colombia del Centro de Paz y Reconciliación, donde allí se debe hacer un trabajo a fondo con todas las víctimas de todos los sectores. Sí, Laura, ¿qué le diría usted a quienes están diciendo que más que un acto de buena fe del presidente Petro es el prelanzamiento de la candidatura de María José Pizarro? Pues están en su derecho, no sé si la quieran lanzar, si María José vaya a aceptar, si ella quiere seguir ese camino, no sabemos qué reconocimiento vaya a tener el país. Se está hablando de crear un nuevo partido político y como cualquier colombiano, María José
Cualquier colombiano tiene derecho a lanzarse, a hacer política. Ella es la hija mayor de Carlos. Cuando yo conocí a Carlos, María José ya digamos que tenía 8 o 10 años, y pues está en todo su derecho y bueno, como muchos otros colombianos pueden lanzar su campaña a la presidencia. Sí, sobre eso quisiera preguntarle para terminar esta entrevista, Laura, le agradezco estos minutos. Usted fue la pareja, como lo demuestran estas fotografías, tiene una hija con Pizarro. ¿Por qué no fue usted al acto de ayer en la Casa de Nariño? Néstor, porque no nos invitaron. A mí y a María del Mar no nos invitaron, como tampoco nosotros somos una familia que se aprecia, se quiere muchísimo. Están los hermanos de Carlos Pizarro que todavía están vivos, está la hermana de Carlos que todavía está viva, que hay una familia que hay diferentes formas de pensar, de percibir el país, donde se habla, se analiza. Digamos que hay un centro de familia, y pues no fuimos invitados, y uno no va donde no lo inviten. Y no fueron invitados. ¿Usted tiene alguna explicación? ¿A usted no la ven suficientemente amiga del presidente? Sí, entonces yo conocí a Gustavo Petro cuando nosotros iniciamos las negociaciones de paz. Él hacía parte del grupo local que estaba en el Tolima, eran grupos a nivel nacional e internacional. Allí yo conocí al presidente, yo trabajé en la alcaldía, dirigí todo lo que fue la parte de acción comunal, pero pues cada periodo es distinto, no, digamos que ha habido más, digamos, una invitación, una participación, que así lo ha querido el gobierno de María José. Pues está la participación de María del Mar en las listas del Congreso en la Cámara, y creo que también hay que guardar cierto respeto por el país, por las formas, y nosotros estamos ahí acompañando procesos con un sentido muy democrático, muy de respeto por el país, época, muy agradecidos con este país. Nosotros amamos este país, reconocemos todos los sectores políticos y pensamos que uno tiene que partir del respeto por los demás, por la democracia, por las instituciones, por lo que ha sido este país. Laura, el Gustavo Petro de ese año 88, 89, en ese proceso de paz, ¿qué cargo tenía en el M-19? ¿Qué nivel tenía en el M-19? Él era de la Dirección Nacional, y cuando iniciamos las negociaciones, Gustavo era encargado de la regional del Tolima. ¿Eso quiere decir comandaba al M-19 en el Tolima? Era asesor. Yo ahí no estaba, pues participaba, manejaba las comunicaciones, y él estaba en la parte urbana. Él nunca estuvo en la parte rural, fue a reuniones de congresos y todo, pero él no estuvo en la parte rural. El presidente era más de la parte política y la parte urbana. Nunca, como él lo ha dicho en varias intervenciones, estuvo, portando un arma. Pero no, yo al contrario lo he escuchado a él diciendo que él dormía con fusil o con metralleta, creo que es la expresión. Yo nunca lo reconocí en ese sentido. Él estuvo más en la parte, siempre fue muy inteligente, una persona muy estudiada, una persona que hacía bastantes y buenos análisis económicos. Era, la visión que yo tenía desde mi juventud y en esos momentos. Y si usted tuvo en algún momento, cuando él fue alcalde de Bogotá, tuvo buena relación y trabajó para la alcaldía, ¿qué pasó entre esa alcaldía y la presidencia de la República que ahora no la invitan al homenaje a Carlos Pizarro? No ha pasado mucho. Creo que hay, digamos que en todas las familias, digamos que hay diferencias, y creo que hay una posición de pronto por lo que fue la relación del pasado de Carlos en su juventud, cuando Carlos hacía parte del Partido Comunista y sus inicios en la política, donde tuvo una relación con Miriam,
que es la mamá de María José, y María José, que ahí siempre ha habido como una diferencia y algo de resentimiento en el cual yo no tuve ninguna intervención, porque cuando yo conozco a Carlos, es una época donde Carlos está solo, y ahí iniciamos una larga relación de mucho tiempo, en donde nos tocó vivir muchas cosas, y de esto nace María del Mar. Ok, bueno, no quiero meterme en ese tema personal, pero me da la impresión de que es un tema personal el que hace que usted no vaya al acto de ayer en la Casa de Nariño. Laura, y una pregunta final. ¿Usted a qué se dedica hoy en día? Yo yo soy politóloga, soy administradora pública, he trabajado con el sector privado, hemos construido empresa y he trabajado durante varios gobiernos en programas de Presidencia de la República. Yo trabajo en la Presidencia de la República y ahí vengo trabajando. Por ejemplo, yo trabajé con Emilio Archila en temas muy técnicos, que era todo el tema de planeación, indicadores, matriz de riesgos, que era cargar información, revisar información, hacer indicadores. Trabajé con Rafael Pardo en lo que fue las negociaciones de paz cuando entró Rafael Pardo, ahí estuve en el Palacio de Nariño en esa época. Trabajó en presidencia en el gobierno Santos y en el gobierno Duque. Yo trabajé con Eduardo Díaz Uribe en lo que fue la Red de Solidaridad Social, dirigí Cundinamarca y después fui asesora nacional en varias regiones, manejando todos los programas de vivienda, de interés social. Trabajé en el gobierno Pastrana, trabajé en el gobierno de Gaviria y de Samper, y trabajé en alcaldías, en esos interfaces, cuando no tenía empleo, cuando no podía trabajar en ese tema social, buscaba apoyo en amigos que tenían empresas y en el sector privado. Ok. Escuchan ustedes a Laura García, la pareja de Carlos Pizarro León Gómez, ahora con esta inmensa polémica alrededor del sombrero, sobre el reconocimiento del sombrero como patrimonio cultural. Laura, un gusto saludarla. Gracias por aceptar esta entrevista. Este es un tema que se debe rescatar, que es que hay símbolos de paz y de reconciliación, no de polarización. Sí. Muchas gracias a ustedes. A usted, gracias. No, yo sé lo de los símbolos. 7:46 a.m. Ojalá, Felipe, el sombrero de Pizarro fuera un símbolo. Lo que pasa es que lo hace el presidente Petro, que desafortunadamente no se levanta todos los días a unirnos, ¿no? Y detrás del sombrero de Pizarro está un larguísimo etcétera de reivindicaciones de sus luchas en el M-19. Pero sabe que pensaba yo ahora oyendo a Laura, que entre otras cosas hacía muchos años no la oía, que es bastante sensata. Muy sensata, me pareció. Sí, inteligente y sensata. Pero fíjese que, por ejemplo, un signo cultural o un símbolo cultural podría ser el bolígrafo con el que se firmó la paz, Néstor. Sí, Felipe. Y ese bolígrafo existe. ¿Sabe quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? La viuda del expresidente, del ex canciller, del expresidente Carlos Lemos, Marta Blanco de Lemos. Ah, no me diga. Claro, y ella contó en el lanzamiento del libro que tiene una esquela que le entregó en Caloto el día que se firmó la paz, porque ahí era Carlos Lemos. Pues cuando se firmó primero en Caloto, luego se firmó en Palacio, en la Casa de Nariño Barco, una esquela que le entregó Pizarro, esquela además parecía hecha en una papelería famosa francesa, divinamente bien hecha. Pero ese bolígrafo existe, por ejemplo. Ese sí sería un símbolo de Felipe, paz. Mire, le doy mi conclusión. Esta señora Laura García, la mujer de Pizarro, tiene un tono de desmovilizada del M-19 que es el que yo compro. Yo también. Este es el tono del M-19, reconociendo unos errores, respetando a las víctimas. Fíjese que no le gustó el tema de las banderas para presionar a la Corte. Por respeto a la víctima, Felipe. Claro, es que uno no puede, es que el M-19 se tomó la Corte Suprema de Justicia, Felipe, y no quiero mencionar, además, porque me parece que es innecesario la cadena de atentados terroristas del M-19. Claro. Entonces uno romantiza al M-19. No, pero no solamente eso, que puede ser interpretado como un irrespeto a las víctimas, sino adicionalmente el propósito político y electoral de exaltar esto en un momento en que todo el mundo sabe que el presidente lo que quiere es que su sucesora sea María José Pizarro. ¿Usted cree que es el lanzamiento? Claro, es la continuidad del tema de la espada, ahora María José poniendo la banda presidencial, ahora el tema del sombrero y ella presente, o sea, es una exaltación
con fines pero políticos ese abuso lo cometen todos los presidentes siempre. Me parece que esto es muy ramplón, dando cruces de Boyacá a quienes no se lo merecen. De eso sí que hemos visto en el país. Pero elevar a patrimonio cultural, y a mí realmente me parece sombrero, eso no une, o sea, no son los valores de la nacionalidad. Yo no estoy de acuerdo con que el presidente haga estos actos, ni estoy de acuerdo con que se reivindiquen los elementos del M-19. Lo dije en forma muy categórica cuando se utilizó la bandera al frente del Palacio de Justicia, que es claramente una cosa que a las personas que nos afectó tanto lo del Palacio de Justicia como a mí desde el punto de vista afectivo por mis profesores, me sentí agredido y lo dije expresamente aquí. Pero me parece que la reacción que ha habido en relación con el sombrero y las calificaciones de terroristas, asesinos, etcétera, para referirse a quienes participaron en la guerrilla del M-19 es muy contraria a un proceso de paz y a un espíritu de reconciliación. Ahora, Colombia tiene esta historia. Colombia desgraciadamente tiene una historia llena de violencia, en la que además cada uno reivindica. Si usted habla del M-19, Héctor, durante 30 años todos, muy en silencio dijimos, esta gente del M-19 ha sido seria y ha respetado sus compromisos. Pero llegó el presidente Gustavo Petro a reivindicar luchas del M-19. Y usted sabe que aquí es como las abuelas, llegó el presidente es con el tonito. Llegó el presidente Gustavo Petro y desgraciadamente nos devolvimos un montón en materia de reconciliación, porque hay un montón de personas que por razones políticas hoy están estigmatizando a quienes fueron miembros del M-19. Yo jamás ni pertenecía al M-19 y podría haberlo hecho, porque cuando yo era joven obviamente había en las universidades, Gustavo Petro es contemporáneo mío y estudiaba en la misma universidad en la que yo estudié, es decir que había un contexto histórico en el cual perfectamente yo hubiera podido escoger ser del M-19 o siquiera ir a poner alguna panfleto, repartir panfletos del M-19 si era que la cobardía no me permitía usar las armas. Pero lo que digo es, ese es un momento de la historia de Colombia que nosotros tenemos que aceptar que lo tuvimos y tenemos que aceptar que las personas que participaron para que tenemos que las heridas. Pero permítame decir lo siguiente, pero permítame terminar con esta frase. 34 años desde cuando se firmó la paz con el M-19 y aquí todos estuvimos reconociendo, pero permítame terminar con esta frase, a los señores. Pero venir a retar 34 años después, Héctor, es que no, yo, por ejemplo, yo puedo tener una opinión sobre un señor que se llama Laureano Gómez, que fue presidente de este país y de quien yo tengo la peor opinión, que no la voy a repetir ahora justamente por razones de reconciliación. Y hay un montón de elementos históricos que exaltan su memoria. Hay esculturas, hay estatuas, hay puentes que se llaman Laureano Gómez, hay un montón de cosas. Yo francamente, por mí y por las personas que murieron en la violencia partidista de mitad del siglo XX, diría, esos símbolos me parece que no deberían existir. Pero yo creo que la sociedad colombiana ha tenido que irlos aceptando justamente para ir pasando las páginas. Héctor, porque si yo me pongo a decir que tal o cual es un asesino... Póngalo al revés. ¿Qué pasa si en el próximo gobierno de derecha, entonces, cuál era, Felipe, el símbolo de Laureano Gómez? No sé. Lo que digamos, ahí hay una escultura en el norte de Bogotá, Néstor. Por eso, ¿qué tal que el próximo gobierno, entonces... En la 92. Entonces llevan la estatua de Laureano Gómez. Hay una estatua de Laureano Gómez en la 85 abajo de la séptima. O convierten, qué sé yo, la casa de Laureano Gómez en el símbolo de la reconciliación. Y obviamente sería también un desafío a la historia. Pero mire, Néstor, la diferencia. Pero Laureano Gómez en algún momento firmó, por ejemplo, el Frente Nacional, que muchos critican, pero que era lo que había que hacer en su momento. Pero entonces, mire el contraste de ¿qué sentido tiene ahorita salir a decir que es que tenía que ver con el corte de franela y con la bolívar? No, es que por eso es que el acto del presidente Petro es provocador. ¿Sabe cuál es la diferencia? Porque no nos podemos retroceder 34 años o 50 años. ¿Sabe cuál es la diferencia además con lo de Laureano Gómez, con el ejemplo de Héctor? Que es que ya han pasado muchas décadas desde Laureano Gómez.
Pero separemos, Néstor. Y lo de Pizarro y lo del M19 está también, Néstor, han pasado 3 décadas. Sí, pero está fresco, Felipe. Usted encuentra en la vuelta de la esquina, usted que era estudiante de la Universidad Externado de Colombia, usted es víctima del M19 porque le mataron a sus profesores. Pues yo estaba en 5º año cuando me mataron 6 profesores. Bueno, por eso, Felipe, los exámenes con profesores sustitutos. Hay víctimas, pero bueno, el debate político es pero yo diría, Néstor, que presidente. Señor Andrés. Claro, es que tenemos que separar el acto del sombrero. El acto, ¿por qué? Porque el acto es muy típico del presidente. El presidente de todas estas cosas tiene que hacer un gran show, y el presidente de todas estas cosas tiene que hacer un gran show alrededor de él y de esa especie de culto a la personalidad que ha ido creando alrededor de él y sus símbolos. Yo lo separaría del sombrero, porque el sombrero para mí tiene un valor muy grande. ¿En qué sentido, Néstor? Mire, como explicaba aquí Laura García en la entrevista ahora, cuando Pizarro estaba en la guerra, que es una guerra que yo rechazo y yo condeno todas las acciones criminales del M19, él nunca aparecía con ese sombrero. A Pizarro lo empezamos a ver en televisión, en las noticias y todo, con ese sombrero cuando ya estaba negociando la paz, cuando firmó la paz y cuando estaba haciendo política, Andrés, en la democracia. Es que de modo que el recuerdo que yo tengo del sombrero es de un símbolo de paz. El sombrero formó parte de la campaña presidencial de Carlos Pizarro, y el estratega detrás del sombrero, detrás de la pistola que pone sobre la bandera de Colombia, que cubre luego con la bandera la pistola, es Ángel Becasino. Becasino es el estratega, que es una estrategia detrás política. del sombrero, detrás de todo lo que hay. Porque acaba de decir Laura, Ricardo, que Pizarro no utilizaba en la época del M19 sombrero, sino unas boinas, unas cachuchas, unas boinas tipo Che Guevara. Y que el sombrero de guerra se perdió. El sombrero de guerra fue más un símbolo publicitario. Un símbolo publicitario, el mismo que quieren relanzar para María José. O sea, es clarísimo el propósito político de esta serie de actos. Está a punto de convencerme de que lo de ayer fue un acto electoral. 7:55 minutos. Néstor, pero yo sí, señora, yo sí retomo mi discusión con la intervención de Laura García. Ella dice, el país era el del Frente Nacional, el país era excluyente y se justificaba la lucha armada. No, la lucha armada para la izquierda fue un error. No se justificó ni antes, ni ayer, ni hoy, ni mañana. Es un error alejado de la realidad que le trajo a la izquierda colombiana enormes dificultades. Me da pena discrepar con esa afirmación de Laura García, pero ese es mi punto de vista. 7:56 minutos. Hay un problema de movilidad grande en Bogotá esta mañana. Ya les voy a contar de qué pasa con el caos del tráfico, el habitual, el de todos los días en esta ciudad. La última, rápidamente. Estos son tantos más los militantes del M19 que tienen un tono amable, moderado, como el de Laura en esta entrevista. Antonio Navarro. Navarro Wolf, Oti Patiño, Vera Grave. Sí. Es que de verdad la lista es muy grande, y gracias a ese sentido de una izquierda humilde, constructiva, que reconoce lo que salió bien, lo que salió mal, es que este país pudo construir reconciliación del proceso de paz como el M19, y ellos se convirtieron en una fuerza política relevante en la constituyente y después, hoy, llegando a la presidencia. Lástima que el presidente, principal figura hoy de ese movimiento, no entienda que ese tono convocante le haría mucho más bien a su gobierno. Sí, me preguntan algunos oyentes si lo de ayer del presidente Petro fue a propósito, si es un reto, si es un desafío, pues eso sí tendría... Es otra provocación más de las que él hace diariamente. El presidente, para decirlo claramente, claro que sabe el alcance político. Y sabe provocar. Y es, por supuesto, y naturalmente es un gran provocador. Así que seguramente el presidente... Y por eso tenemos que evitar caer en la trampa, ¿verdad? Lo que yo quiero insistir, Néstor, es que no basta con signos de paz, no basta con signos de unión. Son necesarias actitudes y acciones. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Hola, ya palpitamos la Copa América en Blue Radio. La invitación este jueves 20 de junio será a las 7 de la noche. Argentina, Canadá. Por supuesto, todo estará con el equipo deportivo de Blue aquí en nuestro canal de YouTube.
Hablando de lo que tramita el Congreso, está prácticamente hundida la reforma educativa, la razón que sacó a los profesores en los últimos días a las calles a protestar, a lanzar loas por el presidente Petro, pero a criticar la reforma educativa presentada por el gobierno del presidente Petro. Esa reforma educativa se quedó prácticamente sin oxígeno y sin tiempo. Estamos a 2 días de que termine la legislatura. Esa está hundida porque ni siquiera está agendada. Sería milagroso, es prácticamente imposible que esa ley estatutaria de la educación sea tramitada antes de que termine la legislatura mañana jueves. Quiere decir, está con un pie en la tumba. Con razón, los profesores de FECODE no quieren que su escalafón de ascensos y su evaluación dependa del resultado de los estudiantes en las pruebas como las PISA o las ICFES. Es que Colombia se volvió a rajar en el resultado de pensamiento creativo de las pruebas PISA, que es un ranking que se hizo con los países de la OCDE, en donde Colombia ocupó el puesto 28 de 64, con apenas 26 puntos, muy lejos de Singapur, con 41 puntos fue el líder, y ahí pegaditos Corea del Sur y Canadá. ¿Qué se evaluó para llegar a esta conclusión? El pensamiento creativo, que es, para efectos de la OCDE y de este informe, la capacidad de resolver problemas, eso sí, a partir de conocimientos en matemáticas y en comprensión de lectura. Es decir, la capacidad de los estudiantes de adaptarse a un mundo que cambia y que exige, por ejemplo, trabajadores cada vez más flexibles e innovadores. Es cierto, esta medición de pensamiento crítico se concluyó de las pruebas a estudiantes de 15 años. La primera son 2 noticias del momento. A esta hora hay problemas de movilidad en varios puntos de Bogotá. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, complicadas varias zonas de la ciudad debido a las fuertes lluvias de las últimas horas. En este momento se presentan grandes encharcamientos en la localidad de Suba, puntualmente en la avenida Boyacá con calle 120 sentido norte-sur. También en la localidad de Ciudad Bolívar, en el sur de la ciudad, en la autopista con carrera 71 sentido occidente-oriente se registra lo mismo. Complicada la movilidad por cuenta de estos grandes charcos que dejan las lluvias, que también provocaron un fuerte accidente en la localidad de Fontibón entre una tractomula y un furgón en la avenida calle 13 con carrera 128, pero Néstor, el hecho más grave ocurrió en la localidad de Usaquén por la caída de escombros en la autopista norte con calle 207, esto en el sentido sur-norte, es decir, saliendo de la ciudad. El trancón en ese punto a esta hora es monumental, cientos de vehículos represados y todo por cuenta de un camión, Néstor, que dejó en la vía una gran cantidad de material, escombros tirados que quedaron atravesados en toda la vía, lo que por supuesto volvió imposible